Hola turolense, soy José Antonio Golde y este es el vídeo número 19. La exposición que voy a hacer o el texto es muy largo, entonces lo que voy a hacer es estar en silencio, voy pasando el texto y poco a poco os lo voy leyendo, porque si no se va a alargar. Ya en otro momento, pues si solo subo todo el texto hablado. Entonces, para entender este vídeo y lo que voy contando en cada ocasión hay que ver todos los vídeos que he hecho. Hoy voy a presentar mis servicios profesionales en astrología y que están relacionados con elegir el nombre español para los bebés. Como digo, se alarga mucho el vídeo, entonces voy a ir pasando el vídeo, entonces cuando lo veáis poco a poco, pues vais parando y lo vais leyendo, porque hay que leerlo con calma. Otro día lo subo hablado. Aquí hablo de la era de Acuario, de las nuevas influencias, donde es una época de conocimiento, hay que centrarse en esto, que no vale cualquier cosa. Entonces no es lo mismo, hay que ser proactivo para estar ahí delante del pelotón, sobre todo los niños, porque el mundo va más, el mundo va más. Hay nuevos países que van a más. Entonces, no hay que intentar estar delante, no hay que dormirse en los laureles, tener en cuenta que tema muy importante, que la vida no es un juego, aunque no lo parezca, no lo pueda parecer, pero la vida no es juego, no es un juego, es algo muy serio. Hay que Y esto la astrología lo estudia, que no hay que tomárselo bastante en serio, que no es un juego, que hay que enfocar bien la vida, porque hay distintos caminos para enfocar la vida. Entonces hay personas que encaminan bien su vida y otras personas que no la encaminan tan bien. No hay que pasarse de listo con la vida, porque por muy listo que te creas, la vida es más lista que tú y que yo. O sea, yo puedo estudiar astrología y estudio la vida y desmenuzas la vida, porque la astrología ve parte de lo que pasa en la vida, entonces no hay que creerse. Una persona puede empezar de muy fuerte y continuar muy fuerte, como que el fin justifica los medios, y de repente descarrila. Lo responsable es enfocar la vida con un planteamiento más sensato, más poco a poco. Si hay que tener en cuenta que el fin no justifica los medios, o la persona que entienda los procesos de la vida lo tiene que entender. Hay que ver que no hay que vivir a relentí, hay que empezar a ser proactivos. Entonces debemos adaptarnos y aprender a vivir, a ir a una velocidad por la vida que sea la adecuada, dentro de las posibilidades de cada uno. Si una autovía, una autopista, tienes que ir, pues no puedes ir a 40, tienes que ir a 120. Tirar para adelante con lo que tengas, con el potencial que seas, en el lugar que vivas, dentro de hacer lo que buenamente puedas. La gran importancia que hay que darle para las generaciones futuras, en la edad, en edades comprendidas entre 0 y 25 años. Hay que tomarse muy en serio la vida y hay que formarse en aprender a vivir, en aprender a ganar dinero, para que eso en un futuro dé sus frutos. Entonces las personas que no se lo toman en serio, pues este tema pues tendrán sus consecuencias, que la vida pues los deja atrás. Entonces debemos cambiar la forma de pensar, y una persona en el futuro, cuando cumpla 25 años, tiene que ser una persona que sepa moverse por la vida, no es una persona que le pilla fuera de juego. Eso debemos aprenderlo todos, y se debe aprender ahora, actualmente. Los 25 años, del 0 a 25 años, es una etapa clave, por poner un ejemplo. Estas personas serán una versión como avanzada de los actuales jóvenes, aunque sobradamente preparados. Tendrán que tener un conocimiento multidisciplinar, y que la vida, cuando cumplen 25 años, sepan moverse por la vida y sepan ganarse la vida, no esperar a que la vida tire de ellos. Entonces, al tener un conocimiento más amplio,
pueden, pueden encajar piezas o las piezas de la vida, y al tener varios tipos de conocimiento, pues saben prosperar. Todo eso desde una visión responsable, sin que se les llene la cabeza de pájaros a los niños. O sea, la motivación y la visualizar objetivos y todo eso hay que tomarlo con mucha cautela y mucha responsabilidad, ¿eh? No, no solo motivándote, vale. Entonces la cabeza en su sitio, los pájaros fuera de la cabeza. Pues hay que formarse de 0 a 25 años, habrá que formarse en la educación académica, con los requisitos que exigirá la vida en ese momento. Educación académica, como es obvio, aprender a vivir, el autoconocimiento tan importante que aprender a conocerse. Cuando uno se aprende a conocer y ve sus pros y sus contras, sus límites, su techo y su suelo, pues sabe por dónde enfocar un poco mejor la vida y no se anda tan perdido. Saber quién es uno, qué es lo que es uno, los pies que soportan, qué hay encima de los pies. Aprender a ganarse la vida, o sea, aprender a ganar dinero. Esto es un tema que hay que darle importancia, que es así, para que una persona no se vea perdida y a merced de las circunstancias. O sea, formación, conocimiento, autoconocimiento, leer, tenemos que empezar a que nos guste leer, ser autodidacta, aprender a vivir, aprender a ganarse la vida, la constancia, el esfuerzo, tesón, serán los requisitos del futuro que vendrá. O sea, la persona, niño o bebé o adolescente que enfoque por este camino tiene más posibilidades de salir adelante. En Asia lo tienen muy, estos temas lo tienen muy claros. O sea, es la era de Acuario, si por algo destaca es por ser una era de una etapa de conocimiento. Y se está viendo. O sea, la información tiene mucha importancia. Y no es acumular y acumular formación universitaria o de FP. El tema es, hay que formarse de la forma que sea, pero lo justo y necesario, en FP, en universidad, autodidacta, como sea, pero para luego saber ganarse la vida. Un tema muy importante es tener un nombre más apropiado. Desde hace mucho tiempo se sabe que el nombre de una persona es una forma de relacionarse con la vida. Por eso hay personalidades importantes que incluso se cambian el nombre. Antonio Banderas, por ejemplo, el nombre real es José Antonio Domínguez Banderas, y el nombre profesional es Antonio Banderas. O sea que hay nombres más apropiados y nombres menos apropiados, o nombres menos afortunados para relacionarse con la vida o para intentar seguir el ritmo de la vida. Es como si la vida fuera tu pareja de baile y debemos aprender a bailar con ella. Y hay nombres personales que bailan un poquitín mejor y hay nombres que no terminan de pillarle el ritmo de bailar a la vida. Este tema de analizar de forma profesional los nombres de las personas es un asunto que se hace desde hace décadas. O sea, que es algo serio. Por eso pongo la imagen del niño. Los nuevos padres y los nombres de los bebés. Como ya he dicho en distintos vídeos, me dedico profesionalmente al tema de analizar los nombres de las personas y me llama mucho la atención la forma de elegir los nombres de los padres. O sea, la forma de elegir los nombres de los bebés por parte de los padres. Y hay que recalcar e informar de lo siguiente. Una cosa es el nombre que le gusta a los padres para su bebé y otra cosa muy distinta es el nombre que le conviene tener al bebé. La tarea de elegir un nombre es mucho más laborioso de lo que las personas le pueda parecer. Si tengo que ser sincero, hay tres categorías de nombres: nombres malos, nombres regulares y nombres menos malos. El momento de nacimiento de una persona es algo muy importante en su vida, y dependiendo de cuándo de su primera respiración al nacer tendrá un potencial u otro. Hay personas que nacen con más potencial y hay personas que nacen con menos, y debemos tenerlo claro. También es cierto que luego la persona debe hacerse a sí misma, y aquel que nace con menos potencial pero se preocupa en formarse, en entrenarse, etcétera, puede mejorar su situación o puede dar pasitos para avanzar. Y la persona que nace con más potencial pero se duerme en la vida se queda como estancado, no desarrollando su potencial.
Si una persona nace con un potencial menor y tiene un nombre malo o regular, es como bajar su potencial, es como restarle caballos al motor. Y se queda con una potencia muy justita para afrontar la vida. Y si una persona nace con un potencial mayor y tiene un nombre malo o regular, provoca una bajada de potencial personal, pero lo puede soportar pues un poco mejor. Pero también no es bueno tener un nombre malo o regular. Una persona con un potencial menor y con un mal nombre siente como si la vida, si fuera por la vida cargando una mochila llena de piedras sobre la espalda. Es una situación muy, muy incómoda. Se pregunta qué debe tener en cuenta una persona que tiene un nombre menos malo. Lo recomendable sería que fuera consciente de lo siguiente: tener humildad. Es algo que se olvida, pero la humildad, nunca olvidarse de la humildad. Desde la humildad se pueden mejorar. Quien no tiene humildad se ciega y no aprende. En fin, hay que tener en cuenta elegir un camino correcto para ir por la vida. Tener la mirada puesta en el muy largo plazo. Si tienes potencial, debes tomar precauciones para no arruinar tu vida. Hay una cosa muy, muy habitual, es en astrología se estudia la vida de las personas y se ven muchísimos casos de gente que nacieron con mucho potencial y luego por su forma de enfocar la vida terminaron descarrilando. O sea, es un tema es un tema que se estudia. En fin, la persona se cree algo, se cree mucho y se desboca, pierde el control y se descarrila. Se pregunta qué se tiene que tener en cuenta cuando se encarga a un profesional el análisis de un nombre, qué se puede esperar del tema. Primeramente hay que decir que la persona o las personas que encargan el elegir un nombre entre un listado de nombres deben ser personas totalmente concienciadas de que esta técnica de analizar nombres es lo que realmente buscan. Quien no esté seguro al 100% de que es algo que le conviene, que no se gaste el dinero. O sea, alguien que tenga alguna duda sobre esto, que es un timo o lo que sea, que no se gaste el dinero. Las personas que piensen que este tema es un timo, que es un engaño, que no confíen en ello, que no se gasten el dinero en elegir un nombre, que se lo gasten la persona que les dé una total confianza. La persona que no tenga total confianza en esto, que no pierda el tiempo. Tengo que ser así sincero, que continúe con su vida, que le ponga a su bebé el nombre que sea y luego pues que apechugue con las consecuencias, si se ha acertado o no ha acertado. Pero si eres alguien, hay que decir que si eres alguien que confía en este tema, en que el nombre de un bebé es un asunto a tener en cuenta y que comprende que este tema se le da mucha importancia en los países más relevantes del mundo, sigo con la explicación y usted pues continúas viendo, escuchando, leyendo el vídeo. Hay que recalcar que para elegir un nombre de forma profesional se le suele dar mayor prioridad al conjunto del nombre, o sea, el nombre más apellidos. Y según mi opinión, lo ideal es empezar la vida con un conjunto de nombre adecuado, desde que la persona es bebé. O sea, no poner cualquier nombre de nacimiento y luego modificarlo, o intentar modificarlo. También hay que decir que hay casos que cuando unos padres eligen el nombre de su bebé sin ser asesorados, si el conjunto del nombre es regular, el nombre más apellidos pero el nombre es menos malo que el conjunto, suele compensarse un poquitín solo. Pero lo ideal, sobre todo, es darle prioridad al conjunto del nombre y apellidos. El potencial lo da el conjunto de nombres, como un tren. Lo ideal, porque es que hay muchas categorías de nombre. Puede haber un conjunto de nombre menos malo, pero el nombre es más flojillo. Puede haber un conjunto de nombre regular, pero que el nombre es un poco mejor. Y lo ideal sería elegir, si se estudiaran muchos casos de nombres, si los padres tienen mucha conciencia de que va esto, lo ideal es elegir un conjunto de nombre mejor y un nombre mejor. O sea, una locomotora con unos vagones más adecuados y la locomotora, que es el nombre, los vagones son los apellidos, pues la locomotora también más adecuada. Hay de todo tipo de casos y se pueden estudiar opciones según el presupuesto del cliente. Si se analizan muchos nombres, como he dicho, se puede llegar hasta el caso de elegir un conjunto de nombre menos malo, nombre y apellidos, y también a que ese conjunto tenga un nombre menos malo.
sea, más adecuado. O sea, esto es yo cuando con los datos adecuados distingo a las personas quién tiene un nombre más adecuado para la vida y quién no. Y hay casos que son, hay nombres que son una paliza. Eso no es un nombre, eso es una paliza. Son muy malos. Entonces eso lo nota la persona, si tiene poco potencial de nacimiento lo nota. En otros vídeos he dicho alguna vez que yo tengo un punto de vista más cercano al cliente. Por decirlo de alguna manera, soy más cliente que profesional. ¿Motivos de ello? Se pregunta. Pues antes de estudiar astrología, antes de aprender a analizar nombres, pedí asesoramiento a 10 astrólogos diferentes. Después de todo esto saqué mis conclusiones y decidí estudiar astrología de forma profesional. Y además empecé a estudiar para aprender a analizar nombres. No es lo mismo asesorarte por alguien que ser asesor. Y eso hay que decirlo en todos los trabajos. No es no es lo mismo. Y hay un salto. Porque una persona cuando aprende algo, lo bueno que tiene es que él enfoca el asesoramiento o mira las cosas que le interesa. Un asesor pues te asesora más de forma general. Entonces, tengo que recalcar que me he especializado, porque te tienes que especializar, como he dicho, en la especialidad de los nombres de las personas, en lo relacionado con España y sus nombres, apellidos españoles. Nombres y apellidos españoles. Informar que es de pura lógica, que a mayor número de nombres para analizar se puede elegir un nombre menos malo para una persona. Lo ideal es elegir un conjunto de nombres más apropiado desde el momento de nacimiento, o sea, comenzar inscribiendo al bebé en el registro civil con un nombre menos malo o más apropiado. Profesionalmente yo ofrezco calidad. El precio se olvida y la calidad se mantiene con el paso del tiempo. O sea, el precio se olvida y la calidad perdura. El dicho ese que se dice. Las personas que no busquen calidad no recomiendo mi asesoramiento. En mi caso, miro atrás en el tiempo y saco varias conclusiones, después de haber sido asesorado por 10 astrólogos y después de haber estudiado una especialidad profesional. Y luego tienes en cuenta a otra gente, o sea, sueles tener en cuenta a la gente que es mejor en ciertas profesiones. De la forma que lo he hecho, tengo una visión más global y además tomo nota de los enfoques de los mejores profesionales que voy conociendo. Esto es una formación, se aprende de todos los días, se miran distintos métodos por internet, se tienen en cuenta libros, etcétera, artículos, lo que sea. Por lo tanto, queda claro que soy alguien que no acabo de aterrizar en estos temas. No soy alguien que he hecho unos cursillos de fin de semana y ya me lanzo a esto. Y he comprobado todo esto, he estudiado a muchísima gente importante. Entonces, algunas conclusiones a nivel personal que saco serían, después de todo esto de mi bagaje, hay que ir al grano. Las personas lo que realmente quieren son soluciones. Lo realmente importante de un asesoramiento es dar todo totalmente masticado al cliente. Informar de lo importante de forma muy resumida. No andarse por las ramas. El cliente quiere algo tangible, algo útil, algo real. Hay que asesorar de forma que se ofrezcan soluciones. Dicho de otra manera, hay que concretar más y las explicaciones abstractas, eso no vale. Resumen. Al final lo que importa es la información muy resumida y que se entienda de forma rápida. Los grandes informes que cuesta leerlos mediodía no se los leen la mayoría de las personas, o sea, los clientes. Mi enfoque es, dentro de mi especialidad, mi enfoque es que la información debe saberse leyendo solo durante unos minutos. Voy al grano y no doy grandes explicaciones. La persona o personas que pidan asesoramiento, que nos esperen un informe con varias páginas. Mis vídeos de YouTube son muy largos, han alargado mucho por el tema de presentarme profesionalmente, pero en mi asesoramiento voy a lo concreto. En pocas palabras, informar del nombre más adecuado a elegir. Entonces se elige el nombre y a vivir. Saber pensar, saber analizar y dar una información de calidad y muy resumida. En este tema de los nombres, como es una especialidad tan concreta, al final lo que realmente importa a nivel profesional es saber pensar, saber analizar y saber escoger el nombre, qué nombre es el menos malo o el nombre más adecuado. Los informes o los asesoramientos con adornos, con florituras de relleno, eso no sirve para nada. O sea, el relleno no sirve. Hay que dar
la esencia, lo concreto, lo importante. Un profesional realmente es el que asesora bien y va al grano. Un profesional no es aquel que asesora a medio gas o a un precio barato y de buen rollo. Los consejos amables y que no se ciñen a la realidad y no son concretos pueden ser desastrosos. Informa del nombre adecuado y después que pues la persona ya tiene un nombre menos malo y a partir de entonces empieza la tarea de formarse como persona y aprender a vivir, a tirar, tiene que tirar para adelante con lo que es, con lo que tiene, desde donde parte, desde donde viva, etcétera. En el caso de un bebé, los padres deben tomar este camino para encauzar correctamente la vida del bebé. Si se vive en un pueblo, pues es importante a empezar a formarse es importante en empezar a formarse de forma autodidacta. Un hombre personal más adecuado no hace milagros. O sea, esto lo tiene que tener en claro. Tanto los padres como el bebé, futuro adulto, deben tener muy en cuenta de la importancia que tiene la formación de todo tipo en el periodo que va de 0 a 25 años. Perdón. De los padres y los niños que se relajan en la vida es que se duermen, obtendrán unos resultados acordes al esfuerzo empleado y que empezar a concienciarse de lo importantes que son los valores como la humildad, el esfuerzo, el rigor, la constancia, la disciplina, el convertirse en una persona que merezca la pena, el enfocar la vida por un camino correcto. Una persona que de adulta va perdida por la vida, si desea encaminar su vida, después de todo lo que he visto, tiene que empezar a conocerse a sí misma y debe aprender a vivir. Y debe empezar a estudiar un método que le permita empezar a conocerse y encaminar su vida. Un adulto despistado no mejora su situación simplemente con motivación y visualizando objetivos. Debe aprender a vivir y el autoconocimiento enseña parcialmente a aprender a vivir. Asesoramiento. Hay que volver a decir que lo ideal es empezar con un nombre más adecuado desde que se es bebé. Y yo estoy especializado en nombres y apellidos usados en España, desde siempre. Y en personas que hayan nacido en España y que vengan de familias que hayan nacido desde hace generaciones en España. O sea, ver el vídeo número 18 con ejemplos de nombre y apellidos. Me centro en esta especialidad porque realmente la que conozco bien y porque la profesión de analizar nombres no es como una cadena de montaje de una fábrica que salen 2000 coches al día. Me tengo que centrar en un número de clientes muy concreto y reducido para dar un servicio rápido conforme pasan los días. Un ejemplo sería si se juntan 10 nacimientos de bebés en un día y todos los padres quieren saber la información a la vez, o sea, ya para allá dar un chasquido y ya, pues yo no puedo asesorarlos a todos en un plazo de un día. Mi labor es centrarme en casos concretos para poder dar un servicio diario y que no se demore el plazo de tiempo, en un plazo de tiempo excesivo hasta que doy el nombre. Debo asesorar poco a poco como si fuera un goteo de personas. Todos los días ir asesorando a los clientes que pueda dar abasto. Esto es un tema muy serio. Parece que no, pero es un tema muy serio y delicado y hay que poner mucha atención en ello. Y no es como hacer churros, como dije otra vez. Hacer churros de calidad se pueden hacer muchos al cabo de un día, pero esto no. En este vídeo voy a centrarme en el caso de los bebés. Se pregunta, ¿información que tienen que dar los padres o a tener en cuenta? El pago de mi asesoramiento es por anticipado y por transferencia bancaria. Si hubiera gastos por realizar una transferencia bancaria entre distintas entidades, se entiende que deben correr por cuenta del cliente. Se debe informar de los apellidos que va a tener el bebé y dar un listado de nombres que quieren que se estudien, que quieren los padres que se estudien. Lo recomendable sería hacerlo unos días, esto hay que decir, informar unos días antes o unas semanas antes del nacimiento para ir yo mirándomelo y así puedo ir avanzando en el estudio y para ir yo haciéndome una idea de qué nombre elegir. En el primer email hay que informar del día aproximado de nacimiento del bebé y de cuándo se sale de cuentas para el parto. Así yo tengo una referencia para ir estudiando los nombres. Hay que recalcar que todo el proceso de asesoramiento se hará por email. Primero se envía un email informando del pago del asesoramiento e informando de los nombres y apellidos a estudiar. Y en un segundo email hay que informar del momento exacto de nacimiento del bebé. O sea, de cuándo da su primera respiración. En el que pueblo o ciudad nace,
en el día, hora, minuto y segundo aproximado de nacimiento. Hay que tener, como dije en otros vídeos, hay que tener mucha atención con esto de los segundos, más o menos, y preguntar al doctor, tener un reloj en hora a mano y tomar nota. Y yo lo antes posible, cuando se informe de todo esto, yo lo antes posible informaré del nombre elegido. O sea, si alguien me manda un email a las 3 de la mañana, pues yo cuando me levante por la mañana de la madrugada, a las 3 de la madrugada, yo cuando me levante por la mañana lo veré y entonces puedo empezar. No estoy de guardar 24 horas. Que bueno, yo de momento necesito dormir, por decir algo. Entonces, mi profesión, estoy siendo sincero, o sea, es algo que se tendría que entender. Mi profesión necesita de mucho rigor y debo estructurarme mucho el esquema de cada día. Y por eso asesoro vía email. Es un tema bastante que hay que centrarse mucho y tener las cosas muy controladas. Entonces, en los tiempos que vivimos, para que este tema ya no quede, para este tema de los asesoramientos en este concreto del nombre ya no tiene sentido las videoconferencias por internet, y sobre todo porque hay que hacer una videoconferencia. Para hacer una videoconferencia hay que tener una buena conexión de internet y hay que concretar horarios. Con los emails es más fácil, se necesita poco potencial de internet para comunicarse y se queda todo escrito. No una conversación de teléfono, pues yo creía que me dijiste que... Bien. Los precios que voy a ofrecer a dar son para casos de nombres completos que no superen las 25 palabras por cada uno de los nombres completos a estudiar. O sea, la suma de las letras del nombre y los apellidos no deben superar las 25 letras. Si alguien quiere un nombre más largo, pues bueno, sería aplicar una proporción. Se pasaría en presupuesto. Se pregunta precios. Tengo que recalcar que yo cotizo y tributo en España. Entonces yo tengo que ceñirme a los requerimientos de España. Como he dicho antes, a más número de nombres a estudiar se puede elegir un nombre más adecuado para el bebé. Los padres tienen que pensar que les conviene más, que les importa más, cuánto les importa su bebé y cuánto les duele el bolsillo, dicho de una forma coloquial. Buscar un nombre más adecuado es como buscar una aguja en un pajar. Lo ideal es buscar entre muchos nombres y eso la gente famosa lo sabe. Yo voy a ser sincero, si los padres ofrecen un listado y yo veo que no hay ningún nombre adecuado, lo voy a decir. Y si veo que el nombre menos mal o regular, lo voy a decir. Ejemplo, si tengo que estudiar un listado de 25 nombres y no veo un nombre que merezca la pena, lo voy a comentar y sin andarme con rodeos. Prefiero antes ser sincero. Yo doy prioridad a la calidad. No soy alguien que asesora de forma mediocre. Aquellas personas que quieran gastarse poco dinero, yo no soy la persona adecuada para asesorarles. Los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Con los bebés no se experimenta. Yo doy prioridad a la calidad y cuantos más nombres estudien, más posibilidades hay de encontrar un nombre adecuado. O sea, mejor ser antipáticamente sincero que ser simpáticamente falso. La máxima calidad es lo que priorizo yo. El coste del asesoramiento. Habría una primera opción, listado de 25 nombres por 400 euros, que sería IVA incluido. No es necesario aportar datos fiscales y de domicilio de uno de los padres para facturar o de la persona que ha hecho la transferencia bancaria. Segunda opción, listado de 37 nombres, 600 euros, IVA incluido. Aquí tengo que saber los datos completos. Yo tendría que saber los datos de los padres para que esto fuera serio, realmente, para poder comparar. O sea, pero aquí, por ejemplo, pues cuando llega un asesoramiento ya de mucho nivel, habría que comparar cosas, los datos de los padres, cuando han nacido, o sea, esto cuando ya es con muchos nombres para hay que decirlo. Entonces tengo que saber, en la segunda opción tengo que saber los datos completos de uno de los padres para hacer la factura y que dichos datos coincidan con el nombre del emisor de la transferencia bancaria, nombre, apellidos, DNI, dirección. La tercera opción es un listado de 50 nombres. Su coste es 800 euros, IVA incluido.
Y lo mismo, tendría que saber los datos de uno de los padres. Cuartas opciones, pues dependiendo de lo que les importe un bebé a unos padres, se puede estudiar más nombres o menos. Se pueden estudiar 25, 37, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 o más nombres, los que sea. Los precios son proporcionales al número de nombres a estudiar. O sea, este tema lo tiene bastante claro. La gente que es importante lo tiene bastante claro. Los padres tienen que tener claro que cuánto les importa a su bebé. Y los padres deben entender que hay nombres, que entre los nombres hay de todo. Hay nombres de pardillo, o sea, de un pringado, de una persona que va a ser de una pardilla, y hay nombres más apropiados para la vida. Hay nombres de pringaos y hay nombres de menos pringaos, hablando coloquialmente. Dependiendo del potencial personal con el que nazca una persona, hay nombres para todos los gustos. Coloquialmente se diría que hay nombres para despistados y nombres para personas centradas. O sea, a una persona que nace con menos potencial le pones un nombre ya de despistado y ya le hemos liado. Eso es para que se entienda. Hay nombres que si se elige un nombre menos malo es como si centrara a la persona. Con su potencial que tiene, centra. Y hay nombres que son malos que la descentran. O sea, hay nombres para tontos, hay nombres de tontos y hay nombres para listos. Así. Entonces, los padres tienen que pensar, ¿qué nombre queréis para vuestro hijo? ¿Queréis un nombre malo o uno menos malo? Lamento ser sincero, pero yo tengo que ir con la verdad por delante. La transferencia bancaria, el pago, entonces decir que mi último apellido está modificado y me presento profesionalmente con el nombre de José Antonio Ayueva Goldey, pero José Antonio Ayueva es un nombre real, el pago es por adelantado, una vez se reciba, esto es así, igual que compras algo por internet y pagas, pues igual. Una vez se reciba el pago en mi cuenta bancaria, se procede a estudiar el listado de nombres del bebé. Los datos para el ingreso serían José Antonio Ayueva, que soy yo, el nombre aquí, el número de cuenta que pongo, aquí es mi número de cuenta, o sea, la cuenta bancaria donde yo recibí la transferencia bancaria. Por no decir todos estos números, ya se ve en pantalla. El coste del asesoramiento, pues dependiendo del nombre y del número de nombres, irá en función de eso, en función del nombre del número de nombres a estudiar, pues ingresar la cantidad de dinero que pague ese asesoramiento. Mi dirección de correo electrónico para informar es joseantonioayovagoldey@protonmail.com. Para comenzar el estudio de los nombres del bebé hay que mandar un email informando de la transferencia bancaria, aportar el listado esto con antelación. O sea, no habría que mandarlo con antelación, como he dicho, y decir cuándo se va a salir de cuentas y todo eso. Hay que mandar un email el primer email aportando los datos de uno de los padres, si es asesoramiento de más de 400 euros, y dar un listado de nombres españoles con sus apellidos españoles. Una vez recibido el pago, empezaré con el estudio de los nombres. Recalco, empiezo a estudiar los nombres cuando reciba el pago y no cuando los padres hacen la transferencia. Si una transferencia tarda un día o más días en llegar, yo empiezo a estudiar el tema cuando recibo el dinero en la cuenta bancaria. Esto es algo lógico. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Tan solo decir que aquellas personas que deseen un buen asesoramiento para el nombre de su bebé, que sepan que existe esta posibilidad, sin necesidad de viajes ni concretar horarios, sin perder el tiempo. O sea, desde donde estén, yo puedo asesorar, allá donde estén. Mi criterio profesional es ofrecer calidad. Si estáis interesados, seguid los pasos que he citado en el vídeo. Espero que esta información sea de vuestro interés o pueda serlo para unos padres españoles de familia española que vayan a tener un bebé. Me despido, saludos, soy José Antonio Ayueva Goldey.